Bom dia a todos e a todas que estamos assistindo nesse momento. Vamos dar início a mais um webinar do primeiro ciclo formativo para ensinar e aprender com tecnologias digitais da informação e comunicação, que integra o programa de formação realizado pelo NEPSI, Núcleo de Estudos em Psicologia e Inovação Educativa, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFDPA. Na webinar de hoje, a webinar de hoje se intitula Evaluação da aprendizagem no contexto da enseñanza remota, ou Avaliação da aprendizagem no contexto do ensino remoto. E contamos com a participação da professora, doutora Liliana Moreno Romero. A professora Liliana é doutora em Psicologia da Educação pela Universidade de Barcelona, tendo elaborado sua tese no marco do GRINT, que é o grupo de investigação liderado pelo professor César Coll, e a sua orientadora no doutorado foi a professora Maria José Rochera, e atualmente a professora Liliana, ela trabalha com a linha de investigação que se centra na avaliação da aprendizagem com o uso de tecnologia, especificamente com o feedback formativo com o uso das tecnologias da informação e da comunicação. A professora Liliana também, atualmente, ela trabalha na universidade, na Faculdade de Educação da Universidade Internacional de La Rioja, na modalidade online, ministrando a disciplina de Organização, Legislação, Recursos e Financiação da Educação Especial. E também a professora Liliana trabalha, está vinculada à Universidade Fernando Pessoa de Gran Canária, onde ministra a disciplina de Psicologia da Educação e Intervenção Psicoeducativa. Então, para começar nossas atividades de hoje, eu gostaria imensamente de agradecer à professora Liliana, dizer que estamos muito felizes aqui no Brasil de tê-la, ela vinculada a uma universidade da Espanha, mas, ao mesmo tempo, nossa hermana de Chile, não, de um país que é vizinho ao nosso, que nos apraz muito ter aqui a uma chilena com nós outras, professora Liliana, bem-vinda à nossa atividade. E como vocês já perceberam, a webinar vai ser ministrada em castelhano, mas eu acredito que a gente vai ter um bom entendimento. A professora Liliana, à medida do possível, vai tentar falar despacito, sim, professora Liliana, para que a gente consiga se compreender. Tá certo? Agora passo a palavra à professora Liliana para dar início à sua apresentação. Professora Liliana. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Y bueno, primero que todo, darles las gracias a Milka por esta invitación, por la universidad, ¿cierto? A todos ustedes, bueno, por la asistencia, por asistir a esta instancia de poder conversar, porque la idea es compartir, ¿cierto? Sus experiencias, sus dudas en torno a la evaluación de los aprendizajes y la ayuda que nos puede entregar el feedback en nuestra práctica docente, ya sea, ¿cierto?, en un centro de educación secundaria, un centro de educación primaria, ya sea como asesores educativos en los centros escolares, ¿cierto?, o como docentes, ¿cierto?, en la universidad. Así es que este es un tema, bueno, que surge por un interés personal. Yo soy profesora de secundaria, titulada en Chile. Me he desempeñado como orientadora educativa en los centros de secundaria antes de hacer el doctorado en Barcelona. Y bueno, este interés por la evaluación surge, ¿cierto?, después de ver, ¿cierto?, ciertas problemáticas que yo lo veo como problema en Chile, ¿cierto? El hecho de que hay mucha presión para los profesores de tener que rendir cuentas, ¿ya? Hay falta de tiempo para evaluar formativamente, pero principalmente los centros escolares en Latinoamérica y a nivel europeo, ¿cierto? Están como o estaban más enfocados en los años, cuando yo comencé mi tesis, año 2012, muy enfocados en acreditar, ¿cierto?, cuantitativamente los aprendizajes. Pero todo lo que era la evaluación formativa
el uso del feedback para poder ayudar al alumno a tiempo, ¿cierto? Anticipadamente, antes de enfrentarse a la evaluación final, era algo poco conocido, al menos en el contexto chileno. Y ya dentro del marco del doctorado, ¿cierto? Me fui interesando por esta temática, ¿cierto? Luego de algunas asignaturas que impartió mi tutora María José Rochera en esta temática. O sea, ahí me di cuenta de que el feedback en la evaluación formativa puede ser un instrumento, ¿cierto? Es un instrumento mediador de la enseñanza y el aprendizaje que nos puede ayudar a mejorar nuestra práctica como docentes y también ayudar, ¿cierto?, a los estudiantes a poder mejorar, entender en qué van mal, cómo mejorar sus destrezas, sus competencias y disfrutar de este proceso del aprendizaje sin miedo, ¿cierto?, a enfrentarse a la evaluación. Una evaluación que es conocida por los estudiantes muchas veces como una evaluación final, que es temida, ¿cierto? Una instancia que es temida y que no carente, ¿cierto?, de confianza, ¿cierto?, de poder enfrentarse a ciertas instancias, de mostrar cuáles son sus aprendizajes y poder recibir las ayudas del profesor o de sus propios compañeros para poder mejorar. Así es que este es un interés personal que ha hecho, bueno, que yo haya elaborado mi tesis y que siga un poco actualizándome en esta temática y que me gustaría, bueno, compartir con ustedes y que si tienen dudas al respecto, obviamente ustedes me pueden parar en el momento que yo vaya avanzando con la presentación, no hay ningún problema. Ustedes me pueden ir preguntando, podemos ir aclarando dudas. Así es que no hay problema. Y si no me entienden y hablo muy rápido, también me pueden interrumpir. La idea es que disfrutemos este momento y que aprendamos, ¿cierto?, de los unos de los otros. Todos tenemos experiencias diferentes y todos podemos aportar, ¿cierto?, desde nuestra posición, ya sea como estudiantes o como docentes. Así es que voy a ir avanzando, ¿ya? Me voy directo, ¿cierto?, al interés por esta temática, ¿cierto? Como yo les decía, ¿cierto?, de acuerdo a mi propia experiencia como profesora, me fui dando cuenta, ¿cierto?, de esta situación, de esta tendencia, es de esta presión que existe a nivel internacional por acreditar aprendizajes. Es decir, esta función pedagógica que debiera estar presente en el aprendizaje al momento de evaluar, muchas veces no está al mismo nivel que la función acreditativa, es decir, sigue teniendo valor esta presión, este interés por saber, ¿cierto?, cuantitativamente si los estudiantes están aprendiendo o no, las pruebas PISA que existen internacionalmente. En Chile están los exámenes, las pruebas CIMSE, ¿cierto?, para medir conocimiento en diferentes ámbitos del conocimiento, en las matemáticas, en el lenguaje, en otras áreas. Entonces, muchas veces para los profesores a veces se nos mide nuestra calidad de docentes producto de los resultados cuantitativos. Y yo creo que eso no debiera ser. O sea, la evaluación debe considerarse también desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Desde una función pedagógica que nos ayude, ¿cierto?, a mejorar los aprendizajes a tiempo, ¿cierto?, para luego, ¿cierto?, el alumno pueda mostrar de que realmente existen esos aprendizajes cuantitativamente, o usar esa calificación cuantitativa, ¿cierto?, para saber realmente qué saben los alumnos y posteriormente ayudarle, ¿cierto?, con aquellos elementos o aquellos conocimientos, aprendizajes, ¿cierto?, que el profesor puede entregarle de acuerdo a las necesidades que tiene cada estudiante, ¿ya? Entonces, en este camino como doctoranda en aquel momento, me fui dando cuenta que había una necesidad, ¿cierto?, de los docentes de poder saber realmente qué es lo que están aprendiendo los estudiantes a lo largo de todas las secuencias didácticas que programan y de qué manera los profesores pueden recoger todas las evidencias, las pruebas acerca de en qué estado están los estudiantes o en qué punto de aprendizaje están, qué es lo que necesitan en un momento determinado y de qué manera el profesor puede ajustar su enseñanza, la manera que tiene de enseñar sus metodologías a esas necesidades que poseen los estudiantes. Entonces, en esta evaluación, ¿cierto?, en este contexto de la evaluación,
el feedback que puede dar el profesor al estudiante constituye una ayuda, ¿cierto? Una ayuda que debe ser siempre personalizada según las necesidades de este estudiante. Por eso decimos que es una ayuda ajustada, que se ajusta, que se adapta, ¿cierto? A lo que necesita el alumno, ¿ya? Entonces, me fui interesando, ¿cierto? Dado que yo soy profesora de secundaria, me fui interesando, ¿cierto? Por saber cuál era la situación de las prácticas evaluativas en el contexto de la educación secundaria, y como estaban en boga mucho las tecnologías de la información y comunicación, y veía, ¿cierto? Leía mucho de que, y lo vemos nosotros hoy en día, ¿cierto? Con todo el tema del confinamiento, con todas las clases online que tenemos hoy en día, la ayuda que nos pueden ofrecer las TIC para evaluar a los estudiantes y entregar un feedback, ¿cierto? Que sea inmediato, formativo, con mucho más detalle que si lo hiciéramos presencialmente por medio de una rúbrica solamente. Entonces, estos han sido los elementos, ¿cierto?, que me han llevado a interesarme por esta temática y que creo, ¿cierto?, que son elementos o aspectos que existen hoy en día por seguir avanzando también en esta línea. Entonces, ahora yo iré contando un poco maneras que tenemos de poder sacar una radiografía, ¿cierto?, de todos los ámbitos, los aspectos que podemos mirar, ¿cierto?, o hacer un zoom cuando nosotros nos adentramos en las prácticas evaluativas de nuestra docencia, ¿ya? Y estos modelos que yo les voy a presentar aquí a grandes rasgos es más que nada lo que yo con mi tutora fuimos investigando, fuimos ahondando a medida que íbamos elaborando la tesis doctoral. Entonces, este estudio nace, ¿cierto?, dentro de un contexto, desde un enfoque socioconstructivista, ¿ya? Y es aquí donde nosotros, para el estudio de las prácticas evaluativas, lo que hicimos para elaborar la tesis doctoral fue utilizar este modelo de estudios para las prácticas evaluativas. Entonces, en un primer lugar, nosotros fuimos profundizando en los casos que nosotros estudiamos acerca del enfoque que tenían los profesores, ¿ya? El enfoque se refiere a qué concepciones tenemos nosotros, los docentes, acerca de cómo debe llevarse a cabo la evaluación y qué pensamos, qué creencias tenemos acerca de las tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo nuestra práctica evaluativa. Entonces estamos mirando como desde arriba, desde las creencias del profesor y cómo se plasman esas creencias, ¿cierto?, en la práctica evaluativa del profesor, en todas las unidades didácticas que va programando, en todas las situaciones de evaluación que también va, ¿cierto?, programando a lo largo del tiempo, ¿cierto?, y todas las tareas de evaluación, ¿cierto?, que también están contempladas en estas situaciones de evaluación a lo largo, ¿cierto?, del tiempo. Entonces, este fue un modelo de COL y colaboradores que nosotros utilizamos para poder estudiar las prácticas evaluativas de nuestros casos, ¿ya? Entonces, como les comentaba, para nosotros fue muy importante estudiar, y es muy importante también hoy en día, al momento de estudiar las prácticas evaluativas, saber qué concepciones, qué creencias tenemos nosotros los profesores acerca de la evaluación y el feedback. Y para el estudio de estas concepciones, de estas creencias que tienen los profesores, nosotros utilizamos otro modelo, ¿ya? Y que este modelo nos sirve, ¿cierto?, para caracterizar, ¿cierto?, las creencias de los profesores. Y lo que nos dice la literatura es que las concepciones del profesorado pueden estar enfocadas o inclinarse hacia el polo pedagógico, es decir, podemos tener profesores que tienen creencias, ¿cierto?, mucho más formativas acerca de cómo puede funcionar la evaluación y el feedback, es decir, como una ayuda que ayuda, por ejemplo, al estudiante a autorregular sus aprendizajes y no solamente desde el punto de vista social, es decir, pueden haber profesores, ¿cierto?, que tienen una visión mucho más, digamos, acreditativa de la evaluación y los aprendizajes, que la evaluación
sirve, ¿cierto?, para mejorar los aprendizajes, pero que solamente importa medirlos cuantitativamente. Entonces, pueden haber profesores cuyas creencias se inclinen hacia un lado mucho más pedagógico, mucho más formativo, ¿ya? Pero otros profesores que se pueden inclinar, ¿cierto?, hacia un lado mucho más social, mucho más acreditativo, en donde se le da mucho más importancia a medir los aprendizajes, ¿cierto?, más en números, digamos, que como una ayuda que se puede ofrecer a lo largo del tiempo en muchas instancias, y no solamente referirse en el último momento, ¿cierto?, cuando el alumno tiene que enfrentarse a la evaluación final. Así es que la literatura nos dice que podríamos, ¿cierto?, podríamos encontrarnos con este tipo de creencia, y este es un modelo que nos podría servir para estudiar estas concepciones de los profesores. Entonces, podemos, ¿cierto?, al momento de estudiar las prácticas evaluativas, pensar en qué creencias tienen los profesores, pero después podríamos ver, de acuerdo a esas creencias, cómo se plasman esas creencias en la práctica, de qué manera influyen en lo que concreta el profesor realmente en el aula, ¿ya? Entonces, como nosotros queríamos ver esa práctica evaluativa, pero con uso de tecnología, lo que hicimos fue buscar un modelo o usos formativos de las tecnologías para evaluar. Y un modelo muy novedoso, muy rico, ¿cierto?, en cuanto a usos de tecnología, fue el que encontramos en GIS 2014, que fueron todos estos usos de tecnologías para evaluar. Es decir, este modelo que nosotros también utilizamos nos dice de que las tecnologías de la información, por ejemplo, se podrían utilizar para poder aclarar los criterios de evaluación a tiempo, es decir, ayudar al alumno a que conozca anticipadamente y estar realmente seguros que los estudiantes comprenden lo que tienen que hacer, los objetivos de la actividad de evaluación que nosotros hemos preparado, es decir, estar seguros a tiempo y si no estamos seguros, preguntar. Y si el estudiante pregunta, darle un feedback para que realmente tenga claro lo que tiene que hacer. Y no esperar, ¿cierto?, al momento, por ejemplo, de que realice la actividad en el último momento para entregarle un feedback, ¿cierto?, que no va a ser tan útil en esos momentos finales, antes de la entrega de un trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí podemos encontrar múltiples usos de las tecnologías de la información y comunicación para evaluar. Por ejemplo, también para promover el diálogo en torno al aprendizaje, cuando nosotros, por ejemplo, programamos foros, chat, para entablar, ¿cierto?, un debate en torno a un tema en específico, por ejemplo, en donde nosotros podemos construir aprendizaje, el profesor puede intervenir entregando un feedback, aclarando conceptos, aclarando contenidos, ya. Podemos también usar, ¿cierto?, las tecnologías de la información y comunicación para poder programar múltiples situaciones de evaluación, pero que están relacionadas unas con otras, ¿ya? No actividades que no tengan una conexión entre sí, porque la idea es ir evaluando, ¿cierto?, múltiples situaciones de evaluación, pero que estén relacionadas, y darle la oportunidad al estudiante para que vaya progresando en torno a un contenido, una temática determinada, ¿ya? Porque esta es la manera de que nosotros podemos ver de que el estudiante va progresando o no. Ya podemos usar las tecnologías también, por ejemplo, para evaluar, para que el alumno, por ejemplo, realice test automático y vaya viendo por sí mismo, ¿cierto?, si va progresando, si maneja los contenidos, también para entregar un feedback a tiempo en todas las actividades que se programan, dando oportunidades para actuar ante esos feedbacks. Es decir, no entregar solamente feedback finales, sino antes de que el estudiante tenga que hacer la entrega final del trabajo, ¿ya? Entonces es muy importante aquí el diseño que haga el profesor de esas situaciones de evaluación, programándolas a tal punto de que el alumno tenga la oportunidad de entregar, ¿cierto?, los avances de esos trabajos, y el profesor pueda entregar las ayudas, aclarar dudas, aclarar conceptos a tiempo, ¿ya? Para que el alumno vaya mejorando su trabajo antes de que entregue, ¿cierto?, el producto final, ¿ya? Y muy importante también crear comunidades de aprendizaje.
construir aprendizaje, ¿cierto?, en trabajo en equipo, desde múltiples fuentes de información a través de las redes sociales, ¿cierto?, e ir recibiendo feedback acerca, ¿cierto?, de aquel contenido o producto que nosotros estamos elaborando, ¿ya? Estas son maneras de crear, de poder utilizar múltiples tecnologías que nos entrega GIS 2014. ¿Ya? Esa es una manera, son los usos que nosotros quisimos ver si estaban presentes en las prácticas evaluativas de estos casos, ¿ya? Entonces, cuando estábamos nosotros ya estudiando la práctica evaluativa de nuestros casos, también para nosotros fue importante poder caracterizar el feedback. Y una manera de poder caracterizar el feedback que entregamos nosotros los profesores es saber, ¿cierto?, con qué tecnología, por ejemplo, se entrega este feedback, ya si es mediante audio, si es mediante mensajería, por ejemplo, con qué herramienta tecnológica se entrega este feedback y desde ahí caracterizarlo. ¿Con qué lapsus de tiempo se entrega este feedback? Es decir, cada 3 días, cada una semana, cada 2 semanas, y de esta manera nosotros podemos ir viendo si el feedback se entrega a tiempo o no, si es inmediato o no, es decir, porque la literatura nos dice que un feedback inmediato que es entregado a tiempo es más probable que sea usado por el estudiante y va a ser considerado más útil por el estudiante, ¿ya? Va a influir más en su aprendizaje. Así también nuestra idea fue también caracterizar el feedback y saber de qué tipo era, es decir, si solamente verificaba los errores, por ejemplo, mediante marcaciones, o decía, por ejemplo, solamente si estaba bien o mal elaborado el trabajo, que en ese caso sería una verificación favorable, o entregaba más pistas acerca de cómo debía mejorar el estudiante en el futuro, o si el profesor entregaba fuentes de información, algunos links, algunas referencias para que el estudiante pudiera aclarar sus dudas. Ya, es decir, mucho más, se entregaba más detalles acerca de lo que debía, ¿cierto?, el estudiante corregir, ya, mejorar. También, enlazado, ¿cierto?, con el tipo de feedback, para nosotros fue importante ver los feedback que entregaba el profesor, pero si lo entregaba de acuerdo al contenido que en ese momento se estaba tratando se estaba pasando o se estaba desarrollando, o si entregaba feedback acerca de la tarea, es decir, los requisitos de la tarea, acerca de la elaboración de la tarea, acerca si el estudiante estaba siguiendo las instrucciones correctas que estaba dando el profesor, o si el estudiante quizás no estaba participando, es decir, quizás el alumno no está desmotivado y quizás el alumno no está participando en un foro, por ejemplo, que el profesor ha elaborado como situación evaluativa, o quizás el estudiante no ha entregado un avance de su trabajo. En ese momento el profesor podría, ¿cierto?, entregar un mensaje y recordar las reglas de participación, ¿cierto?, o pedir, preguntar qué es lo que está pasando y dar un feedback al respecto, ¿ya? O sea, se podría dar un feedback, la literatura dice, de estos 3 aspectos, ¿ya? ¿Y en qué momento? Es decir, ¿en qué momento de la situación de la unidad didáctica o la situación de evaluación nosotros entregamos el feedback? ¿Ya? Eso también fue importante. Cuando preparamos cuando preparamos nosotros la situación evaluativa, o si lo entregamos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar, o cuando cuando queremos no solamente entregar la calificación, sino también que el estudiante aproveche ese feedback para la elaboración de otro trabajo en el futuro. Eso también fue importante para nosotros, ¿cierto? Profundizar. Entonces, estas son maneras también de caracterizar el feedback, es decir, nos vamos desde el pensamiento del profesor, nos vamos a las prácticas evaluativas, qué características poseen, y dentro de las prácticas evaluativas nosotros quisimos caracterizar el feedback que entrega, con todos estos elementos, ¿cierto?, que nos van a ayudar a describirlo, ¿ya? Bueno, por último,
nosotros quisimos, ¿cierto?, poder profundizar en los estudiantes, es decir, no solamente en lo que realizaba el profesor, o sea, caracterizando sus creencias o lo que llevaba a cabo en la práctica, sino también conocer qué percepción tenían los estudiantes de todo lo que llevó a cabo el profesor, porque eso también es importante. Es decir, aquí para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la calidad, ¿cierto?, de la evaluación de los aprendizajes, es importante saber, ¿cierto?, qué percepción tiene el estudiante, porque si el alumno tiene una percepción negativa, a pesar de que el profesor cumple todos los requisitos, ¿cierto?, todas las características que nos menciona la literatura acerca de lo que es un buen feedback, puede que el feedback no sea utilizado por el estudiante. ¿Ya? Es fundamental que el alumno tenga una percepción positiva y que esté motivado y que entienda el valor que tiene el feedback que entrega el profesor. Es decir, un feedback que no es considerado, un alumno que no está satisfecho con el feedback que tenga el profesor, no va a ser usado posteriormente y no va a ser un feedback que tenga impacto en sus aprendizajes. Y por eso nosotros hemos caracterizado o fuimos adentrándonos en el estudio de estas prácticas evaluativas en estos tres niveles, digamos, concepciones, prácticas evaluativas, pero también en la percepción que tiene el estudiante acerca de lo que lleva a cabo el profesor. ¿Ya? Esta fue la mirada, digamos, los aspectos que nosotros hemos considerado, ¿cierto?, con mi tutora al momento de estudiar estos casos, y que todavía la literatura, bueno, sigue escribiendo en torno, preocupándose acerca de cómo son las creencias de los profesores, cómo cambiar esas creencias que muchas veces son acreditativas para hacerlas un poco más formativas. Es como una... aquí es muy importante la formación, la capacitación que tienen los profesores en cuanto a la evaluación formativa y el feedback. Entonces es muy importante poder contribuir a una cultura de la evaluación que sea coherente y que sea, cierto, compartida por toda la comunidad educativa, ya sea en la universidad o por los centros educativos, ¿ya? Y muy importante también porque esto va a influir en la práctica y obviamente tener en cuenta lo que piensan los estudiantes al respecto de esto de lo que hace el profesor. ¿Ya? Entonces, más que nada voy a presentarles un poco lo que hicimos, pero también comentándole la importancia de seguir avanzando en estos aspectos. Entonces, en nuestro estudio lo que hicimos fue caracterizar estas concepciones que tenían, bueno, nuestros casos de estudio, y posteriormente poder caracterizar este feedback y conocer las percepciones que tenían, ¿cierto?, los estudiantes. Entonces, nosotros, bueno, nos adentramos al contexto de la educación secundaria. Entonces, nuestros casos fueron dos profesoras de educación secundaria, una de matemáticas y otra de inglés. ¿Y por qué? Porque la literatura en ese momento estaba escribiendo mucho acerca del impacto del feedback, pero en el contexto de la educación superior. Y muy pocos estudios hasta el día de hoy se centran en la educación secundaria. Si nosotros vamos a las bases de datos, vamos a encontrar que la mayoría de los estudios del feedback, yo diría un 80-90% están, ¿cierto?, se enfocan en el contexto de la educación superior, de la universidad, pero muy pocos estudios han hecho avances en el campo de la educación secundaria. Entonces, para nosotros fue muy difícil encontrar artículos que nos pudieran, ¿cierto?, ayudar a justificar, sobre todo en la parte teórica, el estudio que queríamos hacer, y por eso elegimos, ¿cierto?, poder estudiar este contexto, ¿ya? Entonces, lo que hicimos nosotros fue buscar profesoras que trabajaran con las tecnologías de la información y comunicación y que fuesen a entregar feedback mediante alguna plataforma. Una de las profesoras entregaba feedback mediante Moodle y la otra profesora entregaba feedback mediante una wiki. Entonces, lo que hicimos nosotros fue entrevistar a las profesoras, preguntarles qué es lo que querían hacer, qué actividades de evaluación tenían programadas, ya de qué manera iban a usar las tecnologías de la información y comunicación o estas plataformas para entregar feedback, y fuimos haciendo capturas de pantalla, recogiendo todos los feedback, todos los trabajos que los profesores, todas las actividades que tenían programadas en su momento,
y después fuimos viendo, ¿cierto?, lo que al final llevó a cabo la profesora, y fuimos también recogiendo las percepciones de los alumnos mediante un cuestionario que posteriormente nosotros hemos analizado. Entonces, este primer nivel era estudiar las creencias de los profesores y su práctica evaluativa, y después adentrarnos, ¿cierto?, en caracterizar el feedback que entregaba el profesor, y posteriormente, finalmente, las percepciones de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Queríamos estudiar las concepciones de los profesores, ¿ya? Y esto es algo que vamos a encontrar, ¿cierto?, en la literatura. Es decir, no podemos encontrar muchas creencias, distintas creencias, dependiendo del contexto en el que nosotros trabajemos. Y lo que encontramos en el caso de las profesoras es que en relación al caso 1, esta profesora de matemáticas tenía una concepción mixta indefinida, es decir, esta profesora tenía creencias que, por un lado, se enfocaban desde el lado pedagógico, a ver la evaluación como una instancia que puede ayudarla a mejorar su práctica evaluativa, es decir, mediante la recogida de evidencias, mediante los trabajos que podía ella corregir, se daba cuenta si los estudiantes habían aprendido o no, y eso le podía ayudar a ella a mejorar su práctica evaluativa. Pero por otro lado, era una profesora que también veía influenciada mucho por evaluar cuantitativamente. Entonces, sus creencias se inclinaban mucho desde el punto de vista social, al punto de vista social, pero también al punto de vista mucho más formativo de la evaluación, mucho más pedagógico. Entonces no encontrábamos una creencia muy definida, por eso viene a ser mixta indefinida, porque tendía hacia ambos polos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de las creencias de la profesora, que por ejemplo ella contaba dentro de la entrevista que nosotros le realizamos, de que ella reconocía de que cuando evaluaba ella a los estudiantes, muchos de ellos tenían dificultades, ¿cierto?, para lograr pasar de curso, para lograr aprobar, ¿ya? Entonces, en algunos momentos se le ayudaba a este alumno un poco a aprobar, a entregarles ayudas antes de enfrentarse a la evaluación final. Eso sería como una ayuda pedagógica, una ayuda formativa, cuando el alumno se muestra interés, muestra esfuerzo, por ejemplo, pero por otro lado, ella veía de que la evaluación también le ayudaba a certificar cuantitativamente. Y esta profesora, claro, también se veía presionada, ¿cierto?, por tener que cumplir su currículum y tener que hacer visible, ¿cierto?, que los estudiantes habían logrado no sus aprendizajes, pero mediante un número, mediante una calificación final. Entonces las concepciones de esta profesora no eran tan definidas, tan claras, y por eso nosotros vimos que tenía una concepción, le llamamos mixta indefinida, de acuerdo al modelo que nosotros hemos utilizado, ¿ya? Perdón, a ver. Ahí. Después de las concepciones, de analizar las concepciones de esta profesora, les voy a mostrar las situaciones evaluativas que hemos encontrado, ¿ya? Esta profesora, por ejemplo, lo que hizo, que esta es una manera de nosotros analizar la práctica evaluativa, fue recoger todas las actividades de evaluación que ella había programado. Entonces ella programó, por ejemplo, una actividad teórica donde tenían que analizar un documento, por ejemplo. Después como eran alumnos de educación infantil, tenían que elaborar unos bloques lógicos, pero estos bloques lógicos, los alumnos tenían que utilizar esos bloques después para diseñar unas actividades para alumnos de educación infantil. Entonces, esta actividad, por ejemplo, estaba relacionada con la otra, y todo el feedback que el alumno iba a recibir en este momento le iba a ayudar para poder elaborar una actividad futura. Entonces, aquí se podría decir que encontramos un feedback que está relacionado con una situación futura, y es un feedback que puede ser nutritivo, ¿cierto?, utilizable por el alumno en el futuro. Pero todas las demás instancias de evaluación, por ejemplo, no tienen relación una con la otra.
Entonces ahí no, se supone que no damos oportunidad al estudiante para mejorar, solamente en esta actividad con esta están relacionadas y podríamos decir que aquí el profesor da oportunidad para que el estudiante pueda mostrar, ¿cierto?, que ha progresado en torno a sus aprendizajes, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, todos los usos de tecnología que se utilizaron en los diferentes momentos. Por ejemplo, esta profesora usa las tecnologías para comunicar los criterios de evaluación a tiempo, pero no usó en esta situación de evaluación, que era más de índole teórico, no usó las tecnologías para entregar feedback en el momento de evaluación, ¿ya? Sí usó el feedback, ¿cierto?, para entregar un feedback, pero más que nada final, ¿ya? Entonces nosotros fuimos viendo en qué momento la profesora fue entregando un feedback, digamos, formativo, ¿ya? Esta es una manera, ¿cierto?, de analizar la práctica evaluativa. Aquí vemos la relación que yo les decía, ¿cierto?, que tiene esta situación de evaluación 2 de los bloques lógicos y cómo el alumno podía utilizar ese feedback en una evaluación futura, ¿ya? Entonces, después de conocer, ¿cierto?, lo que había concretado esta profesora en su práctica evaluativa, nosotros queríamos saber si realmente había coherencia entre lo que ella creía y lo que realmente llevaba a cabo en la práctica. Entonces, lo que vimos es que habían congruencias y a veces discrepancias. Congruencias y discrepancias que a veces tendían al polo pedagógico y polo social. Entonces, por eso vemos también que esas creencias que son indefinidas, digamos, también se plasma en una práctica que muchas veces tiende hacia el polo pedagógico y otras veces hacia el polo social. Entonces, de ahí la influencia que tienen las concepciones de los profesores. Es decir, si mis creencias en torno a la evaluación y el feedback tienden al polo pedagógico, por lo general también mi práctica va a ser mucho más pedagógica, ¿ya? A no ser que muchas veces el contexto, ¿cierto?, social o de la docencia que yo llevo a cabo, a veces hay mucha presión por certificar y eso hace de que muchas veces yo me aleje del punto de vista pedagógico producto de las características que tiene el contexto de mi docencia que me presiona a certificar cuantitativamente, ¿ya? Entonces, lo que fue curioso en el caso de estas profesoras también es que nosotros no, fuimos caracterizando los feedbacks virtuales y vimos diferencia entre los dos casos. Por ejemplo, esta profesora que de matemáticas, ya que hacía clases a estudiantes que en el futuro querían convertirse en profesores de educación infantil, entregaba mucho feedback de verificación, es decir, decía si la alumna había hecho bien el trabajo o había cometido errores. Y la mayoría de sus feedback eran de este tipo, ya en un 94%, y solamente en un 6%, la profesora entregaba mucho más detalle acerca de por qué se había equivocado, daba mucho más explicación, ¿cierto?, para poder mejorar en el futuro, pero solamente en un 6%, muy poquito. Y la mayoría de los feedback que entregó fueron en relación a cómo el alumno estaba cumpliendo o no las instrucciones del trabajo, los criterios, los objetivos de evaluación. Y solamente en un 36% de esos feedback se refirieron, ¿cierto?, al contenido que en ese momento se estaba pasando o los significados que en ese momento se estaban construyendo, ¿ya? Entonces fuimos caracterizando también la modalidad. Esta profesora entregaba feedback mayoritariamente utilizando la herramienta comentarios, que se usa mucho en Moodle, y entregaba un feedback individual y a los grupos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de feedback que entregaba la profesora mediante mensajería, que la mayoría era de verificación. Entonces la profesora decía, el trabajo en general está muy bien, están muy bien los contenidos, ¿cierto? Incluyendo todos los elementos que se demandaban. Se refiere a los requisitos de la tarea. En realidad decía si estaba muy bien o si realmente habían faltado cosas. Este sería un feedback de valoración favorable, ¿ya? Y ahora, aquí vemos, ¿cierto?, que cómo se distribuyeron estos feedback. Es decir, nosotros tenemos diferentes situaciones de evaluación y lo que vimos en esta profesora es que cada vez que el alumno entregaba un producto, ella entregaba un feedback, ¿ya? Pero solamente en algunos casos estos feedback estaban relacionados, es decir, la mayoría de estos feedback eran finales, es decir, la profesora esperaba que el alumno entregara el trabajo y le daba un feedback que era final. Y la idea
es que estos feedbacks se den muchas veces antes de enfrentarse a la evaluación final. Esas son oportunidades que nosotros podemos dar para que el alumno use ese feedback, pero en este caso la mayoría eran finales y se entregaban tardíamente al cabo de 19 días. Esta profesora, por ejemplo, ella entregó feedback después de 19 días, ¿ya? Pero ella daba la oportunidad para que los estudiantes pudieran entregar el trabajo antes de la fecha final. Es decir, si el estudiante, por ejemplo, entregaba el trabajo, subía el trabajo 2 semanas antes de la fecha final, ella podía entregar un feedback a tiempo, pero los estudiantes no aprovecharon esa oportunidad y entregaron el feedback al final, en la fecha límite. Entonces ahí la profesora obviamente estaba obligada a entregar un feedback final. Entonces esto habla de la importancia que debemos dar al diseño de la evaluación. Es decir, de alguna manera nosotros debemos planificar como docentes en qué momento el alumno debe entregar avances de la tarea antes de entregar el trabajo en la fecha final, porque si no lo programamos, si el estudiante está desmotivado, no tiene mucho interés por mejorar, va a esperar la fecha final para entregar el trabajo y la profesora solamente va a entregar un feedback final que a veces no va a ser leído porque el estudiante en ese momento final lo único que le interesa es la calificación, ¿ya? Y si ese trabajo, por ejemplo, no está relacionado con un trabajo que posteriormente el alumno debe elaborar, no va a ser utilizado tampoco. Es un feedback, ¿cierto?, que no va a ser útil para el estudiante. Entonces, esto fue lo que encontramos en el caso de la profesora 1. Y esto es interesante también en cuanto a las percepciones de estos estudiantes. Entonces hemos visto las características que tenía la práctica evaluativa de la profesora y las características de esos feedbacks que entregaba la profesora que eran mayoritariamente de verificación. Pero lo curioso es que los estudiantes por lo general se sienten satisfechos con este feedback de verificación, ¿ya? Y valoran, ¿cierto?, que la profesora les haya entregado un feedback, ¿cierto?, final y tardío. Es decir, esto puede mostrar, ¿cierto?, cierta incoherencia, quizás cierta desmotivación por parte de los estudiantes o realmente no entienden la utilidad que tiene el feedback para mejorar sus aprendizajes, porque tampoco aprovecharon las oportunidades que le daba la profesora de entregar su trabajo anticipadamente para ver si realmente estaban avanzando o no, ¿ya? A pesar de ello, ¿cierto?, los alumnos consideraron de que a pesar de que era un feedback final, les ayudó a entender mejor la tarea. Eran feedback, claro, de verificación que se enfocaban mayoritariamente en la tarea, les ayudó a entender mejor la tarea, pero en un momento final donde ya no podían utilizar ese feedback, ¿ya? Eso fue lo que encontramos en relación al caso 1, ¿ya? ¿Y qué pasa con el caso 2? Es bastante curioso lo que encontramos en estos dos casos y que son bastante diferentes. En el caso de esta profesora 2 que tenía actividades programadas y que entregó feedback en una wiki, ¿ya? Donde los alumnos tenían, ¿cierto?, que elaborar en la clase de inglés muchas redacciones, ¿ya? Esta profesora tenía una concepción mixta pedagógica. Es decir, tenía creencias que se enfocaban al lado acreditativo de la evaluación y también al polo mucho más formativo, mucho más pedagógico, pero mucho más al lado pedagógico. Esta era una profesora muy informada acerca de la importancia de la evaluación, del feedback, y eso obviamente hacía de que nosotros caracterizáramos estas creencias en una concepción mixta, pero más enfocada al punto de vista pedagógico, ¿ya? Entonces, ¿qué creencias podemos encontrar? Por ejemplo, esta profesora decía de que era todo la información que podía conseguir, por ejemplo, de los productos que entregaban los estudiantes, les servían a ella para darse cuenta si realmente lo que estaba enseñando estaba teniendo efecto, ¿no?, en los estudiantes. Y si no estaba teniendo efecto, le podían ayudar a cambiar, a modificar su enseñanza para adaptarla a los estudiantes, ¿ya? Pero por otro lado, ella reconocía de que a veces era más fácil, ella decía, para mí es mucho más fácil a veces entregarle la calificación final a los estudiantes y no explicarle en qué se han equivocado, porque muchas veces cuando yo entrego mucha información al estudiante, decía ella, a veces yo dudo a veces de mis criterios de evaluación o los estudiantes empiezan a debatir, entonces
ella temía un poco a abrirse, ¿cierto?, al estudiante a ser transparente, muy transparente con los criterios de evaluación. Pero mayoritariamente se enfocaba, ¿cierto?, al polo pedagógico, sobre todo reconociendo de que la evaluación le podía ayudar a ella a modificar su instrucción y a adaptarla a las necesidades de los estudiantes. Veamos qué hizo al final esta profesora en su práctica. Ella entregaba feedback mediante una wiki. Y vemos de que todas estas actividades estaban relacionadas entre sí, porque los alumnos tenían que elaborar redacciones en inglés con diferentes temáticas, una redacción 1, una redacción 2, una redacción 3, y en base a todas estas redacciones, la profesora pedía de que al final elaborasen un diario de aprendizaje, es decir, mediante todos los feedback que entregaba la profesora, el alumno, por ejemplo, con todos los errores que cometían, conceptual, ellos debían anotar esos errores en este diario de aprendizaje y corregirlos, ¿ya? Es decir, todo el feedback que entregaba la profesora le servía al estudiante para elaborar otra actividad final. En este caso, todas las actividades que ha programado la profesora tenían relación entre sí, y eso es positivo, ¿ya? Es decir, aquí vemos una coherencia, vemos en todas las actividades la oportunidad que ofrece la profesora para que los alumnos utilicen el feedback que entrega en cada situación evaluativa. Pero una cosa es diseñar y otra cosa es ver qué hacen los estudiantes con este feedback, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo esta situación evaluativa 3, por ejemplo, servía para poder elaborar el diario de aprendizaje. Y vemos que la profesora entrega feedback aquí o usa las tecnologías para comunicar los criterios de evaluación, para que realicen bien los trabajos, corrige, ¿cierto?, la wiki, usa la wiki, las herramientas de corrección, de marcación, de mensajería para entregar feedback a los estudiantes, y aparte da la oportunidad para utilizar estos feedback en una actividad posterior, ¿ya? Entonces lo diseña muy bien, ¿ya? Existe coherencia entre las creencias que tiene esta profesora y lo que concreta realmente en la práctica. Lo que encontramos es que sí existe coherencia, y que o sea, vemos también incongruencias, ¿ya? Pero mayoritariamente nosotros vemos más congruencias que son de índole formativo, es decir, eso es positivo en este caso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, encontramos congruencias y contemplamos también discrepancia. Por ejemplo, ella dice que la wiki le funciona como un contenedor, es decir, que ella puede ver, por ejemplo, cuánto ha mejorado el alumno con viendo todas las actividades que ha realizado, y ahí ella va viendo, ¿cierto?, si el estudiante ha tenido progreso o no, ¿ya? Y que también el feedback le permite crear un diálogo en torno al aprendizaje, es decir, poder debatir en torno al aprendizaje, poder dialogar con el estudiante. Por ejemplo, ella hablaba del uso de los foros, la mensajería, pero aquí encontramos nosotros una discrepancia, porque ella habla acerca de utilizar, por ejemplo, las tecnologías para crear un diálogo con el estudiante, pero ella, por ejemplo, no utilizó el feedback, por ejemplo, para mencionar al alumno de que no ha ido participando, por ejemplo, para motivarlo a participar, y no creó un diálogo finalmente. Entonces esa fue una incongruencia que encontramos, pero sí vimos de que ella utilizaba, ¿cierto?, todos los productos que tenía guardados en la wiki para saber si los estudiantes estaban mejorando o no sus trabajos, o si iban aprendiendo o no a lo largo del tiempo. ¿Ya? ¿Cómo eran los feedback de esta profesora? En comparación con el otro caso, nosotros vimos todo lo contrario, es decir, esta profesora entregaba en la wiki muchos mensajes que eran ricos en detalle, ¿ya? Es decir, no solamente ella entregaba un feedback de verificación, ella, por ejemplo, hacía marcaciones con diferentes colores, los conceptos en inglés que estaban mal escritos, por ejemplo, puntuación que estaba mal utilizada, y aparte corregía. Y aparte daba un detalle acerca de cómo el alumno podía mejorar, y muchas veces daba fuentes de información, páginas web a las cuales el alumno podría recurrir para mejorar ese aprendizaje. Entonces ella diseñó muy bien estas situaciones de evaluación, entregó un feedback muy rico en detalle, muy relacionado con el contenido, porque claro, el alumno tenía que elaborar redacciones en inglés en una wiki, ¿ya? Y el alumno, claro, cometía a veces muchos errores, entonces la profesora tenía
que corregir mucho el contenido, por esto este feedback estaba muy enfocado en el contenido, en la temática que estaba viendo, en la escritura del inglés, ¿ya? Y solamente en un 5% la profesora entregó feedback acerca de la tarea, acerca de cómo estaban elaborando la tarea de aprendizaje. Entonces, como yo les decía, este feedback se refirió principalmente a marcas y a utilizar mensajería de la wiki para entregar este feedback de elaboración. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de feedback. ¿Ven? Entonces, esta profesora, por ejemplo, utilizaba la wiki, así marcaba la palabra mal escrita, preposición y le daba la corrección, y aparte le daba una explicación del error. ¿Ya? Entonces, todo esto fue lo que nosotros fuimos codificando en cada uno de los mensajes de los feedback en la wiki. Y miren, aquí vemos de que en cada situación evaluativa la profesora fue entregando feedback, ¿ven? En todas las situaciones de evaluación programada. Y que aquí vemos todas las situaciones evaluativas en las cuales se entregó feedback, pero aparte vemos que en algunos feedbacks se podían utilizar para el siguiente trabajo. ¿Ya? Muchos de estos feedback estaban relacionados con trabajos posteriores, y esto es positivo porque el alumno puede utilizar esa información para mejorar sus trabajos y poder mejorar su calificación y el producto final. ¿Ya? Entonces, esto es positivo en cuanto a diseño. ¿Ya? ¿Y qué pasó con las percepciones? Entonces en este caso, tenemos una profesora que diseña muy bien la evaluación, ¿ya? Una profesora que entrega un feedback detallado. Pero ¿qué pasa con las percepciones de los estudiantes? Estos estudiantes, en comparación con los estudiantes de la otra profesora que entregaba feedback de verificación, vemos que los estudiantes valoran negativamente este feedback que era detallado de la profesora. Entonces nosotros podíamos esperar, ¿cierto?, de un profesor de que elabora, ¿cierto?, muy bien en la entrega de feedback y que usa mucho las herramientas tecnológicas para entregar un feedback detallado, de que los estudiantes, claro, van a estar bien satisfechos, pero en este caso vemos que no, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Ya? Podemos sacar suposiciones, ¿cierto? Buscar causa de por qué ha pasado esto, ¿ya? Y pudimos obtener alguna información mediante las entrevistas, ¿ya? Y lo que nos dimos cuenta en este caso es que la profesora entregaba muchos detalles acerca de los errores que debían corregir, pero había muy pocos feedback de valoración positiva. Es decir, el alumno tenía claridad en qué se había equivocado, pero había muy pocos feedback que se referían a lo bueno que había elaborado el alumno, a lo que había hecho, ¿ya? Estos feedback que recibían los estudiantes ya eran tardíos. Entonces, los alumnos tenían la oportunidad de usar ese feedback posteriormente, pero eran recibidos cada 2 semanas. Y la idea es que estos feedbacks sean recibidos inmediatamente, que no pase más de una semana, hasta que el alumno reciba esa información, pero aquí pasaba mucho tiempo, entonces el alumno como que olvidaba la conexión de ese feedback con el siguiente trabajo que tenían que realizar. Entonces esto también impidió que el alumno usara ese feedback en los trabajos posteriores. Entonces, había una insatisfacción por parte de los estudiantes en cuanto a este feedback, y los estudiantes comentaban de que no les sirvió para reflexionar acerca de las dificultades que habían tenido para aprender, o acerca de que en qué medida les había servido este feedback para mejorar sus aprendizajes posteriores. Entonces creemos también de que los alumnos, por el tema del idioma, como el feedback era entregado en inglés, también eso había influido, ¿cierto?, en comprender esta utilidad del contenido del feedback, ¿ya? Entonces la idea es que el alumno entienda el feedback y que le dé importancia, ¿ya?, que le dé esta utilidad, y muy importante, aparte del diseño del profesor, ¿cierto?, la manera que tiene de escribir esos feedback, es decir, el contenido, el tipo de ese feedback, ¿ya? Entonces, en resumen, nosotros vemos, ¿cierto?, diferentes concepciones en este caso. Vemos diferentes usos de TIC en diferentes momentos evaluativos, y vemos que en general hay una coherencia entre las concepciones y la práctica evaluativa. Y esto es muy importante. Entonces, dependiendo de nuestras concepciones, eso se va a plasmar, ¿cierto?, en todo lo que hagamos nosotros en cuanto a evaluación y feedback, ¿ya? Como conclusión, esto en modo de feedback. A modo de sintetizar, ¿cierto?, nuestros resultados,
y ver cuál ha sido la causa acerca de estas diferencias que encontramos en estos dos casos. Vemos de que vemos diferencia en cuanto al tipo de feedback en ambas profesoras. Vemos que ambos tienen de similitud que entregan un feedback tardío, ya que eso sería, bueno, negativo, que podría influir sobre todo en el caso de la profesora 2 en la insatisfacción que tienen los estudiantes. Vemos que es muy importante el diseño de las tareas de los profesores, ¿ya? En el caso de la profesora 2, claro, diseña bien, pero aparte del diseño, también es muy importante saber si los estudiantes realmente están satisfechos con ese feedback que yo estoy entregando. Es decir, yo no saco nada con crear un buen feedback, con planificar muy bien la evaluación, si yo sé que quizás hay una mala relación con mis estudiantes, que no hay cercanía, que mis estudiantes no entienden la importancia que tienen el feedback, que los alumnos no están motivados, ¿cierto?, por usar ese feedback, y mucho menos, ¿cierto?, van a estar motivados si esos feedbacks, ¿cierto?, no sirven, ¿cierto?, o no están enlazados con otras actividades en el futuro, si yo no doy oportunidades para que los estudiantes usen ese feedback, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿cierto?, en este caso tener en consideración todos estos elementos al momento de poder entregar el feedback, es decir, de qué manera qué lenguaje utilizo yo para dar a conocer ese feedback, porque la idea, dependiendo de los estudiantes, es decir, muy importante que nosotros como profesores, nosotros conozcamos a nuestros estudiantes. Pueden haber estudiantes que necesiten un feedback más de valoración, ¿cierto? Que reconozcamos, sobre todo si son estudiantes que se esfuerzan muchísimo, que reconozcamos, ¿cierto?, los avances que tienen. Ya en ese caso, estudiantes van a valorar mucho que reconozcamos su esfuerzo y los avances que han tenido, ¿ya? Pero pueden haber otros estudiantes que son mucho más aventajados y que les guste también, ¿cierto?, o que se sientan mucho más satisfechos, aparte del feedback de elaboración, con un feedback mucho más crítico, que dé a conocer sus errores, pero que lo impulsen o que fomenten, ¿cierto?, en el estudiante maneras para mejorar, ¿ya?, en el futuro, ¿ya? Entonces que sea mucho más desafiante, un feedback mucho más desafiante. Entonces, dependiendo de las necesidades, de las características de los estudiantes, ese feedback que nosotros entreguemos va a variar. Es decir, en aquel momento cuando nosotros realizamos este estudio, nosotros en la literatura veíamos como recetas. El feedback efectivo debe tener tal y tales características y nosotros fuimos viendo las características. Pero lo que nos encontramos, nuestros resultados y lo que vemos hoy en día ahora en la literatura es que el feedback, no hay recetas para dar feedback, no hay una manera de entregar un feedback perfecto y que todo va a depender del contexto, de las necesidades que tengan los estudiantes, de la cultura de evaluación y de feedback que tengan los centros educativos en los cuales nosotros trabajamos, de la formación que tengan los profesores para dar este feedback, de si los estudiantes también entienden, valoran el feedback para poder utilizarlo en el futuro, ¿cierto? Muy importante, y el diseño también que hagan los profesores de este feedback, ¿ya? Entonces, este estudio, ¿qué pudo aportar, digamos? Entonces, lo que hicimos fue aportar un granito de arena, un poquitito, ¿cierto?, a toda esta literatura que por lo general se enfoca en el contexto de la educación superior. Nosotros lo hicimos en la educación secundaria y todavía sigue habiendo este problema. Es decir, hace unos meses estuvimos haciendo un estudio con un alumno en TFG, un trabajo de fin de grado acerca del uso de clicker, pero en la educación secundaria. Y había muy poca información, es decir, no encontramos casi nada, es decir, no han habido avances en este contexto. Hemos considerado, ¿cierto?, la importancia de considerar los momentos en los cuales se entrega el feedback, que eso no estaba considerado en la literatura y que nosotros lo hemos, ¿cierto?, tenido en cuenta en este estudio. También hemos caracterizado las concepciones utilizando un modelo, ¿cierto?, nuevo de acuerdo a las investigaciones que había hecho el grupo de investigación en la universidad, y hemos analizado el feedback en cuanto a todas las características que en ese momento debía tener un feedback efectivo, ¿ya? Y hemos estudiado, ¿cierto?, a todo nivel hasta llegar, ¿cierto?, a la satisfacción, a las percepciones que tienen los estudiantes. Las limitaciones que tiene, bueno, este estudio es que utilizamos solamente 2 casos, es decir, muy poquito, entonces no podemos generalizar estos resultados, y esto invita, ¿cierto?, a que haya muchos estudios, ¿cierto?, con una amplitud de casos,
Y hoy en día, ¿cierto? Lo que es importante estudiar a futuro es seguir profundizando en el contexto de la educación secundaria, cómo se configura el uso de tecnología o la entrega de feedback en asignaturas diferentes, ya por ejemplo, no solamente en matemática, en inglés, sino en otras asignaturas, en otros ámbitos del conocimiento, y cómo nosotros podemos motivar a los estudiantes, ¿ya? Para poder favorecer las condiciones de entrega de este feedback, y cómo podemos nosotros potenciar el diálogo también para poder ajustar este feedback a las necesidades de los estudiantes. El tema del diálogo o cómo utilizar el diálogo, ¿cierto? Con las herramientas con la tecnología, también es un tema que está hoy en día es muy de mucho interés, ¿ya? Muy importante seguir estudiando, ¿cierto?, esta coherencia o incongruencia que existe entre las concepciones y las prácticas evaluativas, qué condiciones son las más adecuadas para entregar un feedback efectivo, teniendo en cuenta, ¿cierto?, de que todo va a depender del contexto educativo, de las características o necesidades que tengan los estudiantes, y seguir profundizando el tema de las percepciones, que también es un tema que se está investigando mucho hoy en día. Y también el impacto. ¿Qué impacto tiene este feedback realmente en los aprendizajes de los estudiantes? Y eso se puede lograr con estudios cuantitativos, ¿ya? Que son bastante escasos, ¿cierto?, en la literatura, que eso lo estamos viendo hoy en día, ¿ya? Entonces, muy importante también como orientaciones de mejora que nosotros podemos sacar a raíz de los resultados, es que también esta ayuda que puede ofrecer la evaluación y el feedback, también es muy importante las políticas educativas, cómo actúan los gobiernos, ¿cierto?, para poder darle valor a este feedback, ¿cierto?, en el currículum de aprendizaje. Es decir, no puede depender eh, el feedback de lo que hagamos nosotros como docentes. Es decir, debemos sentirnos apoyados no solamente por la institución, pero también deben haber ciertas decisiones de tipo de ministerio, de administración educativa, de políticas educativas para seguir avanzando y capacitando a los profesores, dándole tiempo para poder entregar un feedback, porque a veces nos sentimos presionados por entregar calificaciones. No tenemos tiempo para dar un feedback detallado, que el feedback detallado es lo que más impacto tiene en los aprendizajes de los estudiantes. No tenemos tiempo porque estamos enfocados en dar las clases, cumplir con el currículum, certificar. Entonces, estos factores están influyendo, ¿cierto? Y de alguna manera entorpeciendo, dificultando el que nosotros podamos entregar un feedback que realmente vaya a ser efectivo y que vaya a tener impacto en los aprendizajes, ¿ya? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, muy importante también tener en cuenta qué criterios de evaluación vamos a utilizar, la ponderación que damos a cada situación de evaluación. Muy importante que nosotros también no demos feedback en cuanto a contenido, sino también que motivemos, utilicemos las tecnologías de la información y comunicación para motivar a los estudiantes a participar. Muy importante que la literatura nos diga también qué es lo que provoca la falta de implicación en los estudiantes, que también es un factor que influye en que ese feedback sea efectivo o no. ¿Cuáles son los momentos más adecuados para entregar ese feedback? La literatura nos dice que es muy importante, es clave que el profesor sepa cuándo el estudiante está realmente preparado para entregar ese feedback. Es decir, quizás en el momento en que el estudiante vaya a elaborar la siguiente actividad para que ese feedback esté fresco, digamos, y lo pueda utilizar, o realmente con mucha anticipación, pero corremos el riesgo de que el alumno después se olvide del contenido de ese feedback y no lo use posteriormente. Entonces, es muy importante que veamos, que conozcamos a los estudiantes y veamos en qué momento es más adecuado para que el alumno reciba ese feedback. Y muy importante entregarlo a tiempo, es decir, que no pasen 3 semanas ni 4 semanas para entregar un feedback, y mucho menos que sea final, ¿cierto? Que ahí nosotros estamos impidiendo que el alumno use ese feedback. Bueno, terminando, ¿cierto?, con lo que nosotros hemos elaborado en nuestro estudio, aquí yo les dejo, ¿cierto?, un estudio, un artículo, algunas condiciones del feedback efectivo, que esto es nuevo, ¿ya?
y que a mí me parece bastante interesante porque es un artículo, bueno, se los dejo en la bibliografía, que aquí nos habla acerca de las condiciones, un estudio bastante grande que habla acerca de las condiciones que tiene un feedback efectivo, pero sin olvidar de que esto debe ser netamente contextual, que todo va a depender del contexto, es decir, aquí se pueden hablar de algunas condiciones, pero realmente el feedback efectivo quizás van a funcionar en algunos puntos, ¿cierto? En nuestra docencia, las características que tiene el contexto en el cual nosotros trabajamos, pero pues siempre tenemos que mirar, ¿cierto?, las necesidades que tiene nuestro entorno en el cual nosotros vayamos a llevar a cabo la evaluación. Entonces, aquí se presentan algunas condiciones relacionadas con la capacidad que deben tener los estudiantes y los profesores para poder entregar ese feedback, con las destrezas, habilidades, conocimiento que deben tener los alumnos y los educadores. Es decir, si entienden, le dan valor al feedback, si los alumnos, por ejemplo, participan activamente o no en ese feedback, por ejemplo, si realmente lo van a usar, de qué depende, qué causas, qué situaciones están influyendo para que los alumnos no participen, por qué están desmotivados, por ejemplo. Si los profesores, por ejemplo, usan los resultados de evaluación para modificar su instrucción o no, es decir, personalizan realmente sus metodologías de enseñanza para adecuarlas a la necesidad de los estudiantes. Esa es una capacidad que debe tener el profesor, ¿ya? También si los estudiantes, por ejemplo, tienen acceso a tecnología y si los profesores y los estudiantes están capacitados para entregar feedback y recibir feedback con esas tecnologías, ¿ya? Eso es muy importante. Es decir, lo que nos dice este artículo es que nosotros las tecnologías de la información y la comunicación, en comparación con una situación de presencialidad o con herramientas típicas, tradicionales, por ejemplo, con una rúbrica, las tecnologías nos ofrecen mayor oportunidad para nosotros entregar un feedback inmediato y mucho más detallado. Es decir, en vez de usar una rúbrica que solamente me va a decir en qué nivel estoy, en qué aspecto, en qué puntaje he obtenido en cada uno de los aspectos, quizá el profesor puede ocupar 2 minutos, por ejemplo, dando un audio. Y en ese audio puede haber mucho más detalle que toda la información que recibe el alumno mediante una rúbrica. Y el alumno queda satisfecho porque el profesor, ¿cierto?, le dice con mucha más información en qué se ha equivocado y mucho más personalizado, porque el alumno escucha al profesor, se forma otro tipo de relación mucho más cercana, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos utilizar las tecnologías, ¿cierto?, como una herramienta que nos va a ayudar a entregar un feedback mucho más rico, ¿ya?, en información, ¿ya? Entonces, otras condiciones tienen que ver con el diseño del feedback, con lo que yo les mencionaba, ¿ya? Con que nosotros los profesores diseñemos situaciones de evaluación, pero que estén, ojalá, enlazadas una con la otra, que no sean situaciones alejadas en contenido y sin ningún aspecto que tope, ¿cierto?, con otra temática en donde el alumno pueda utilizar esa información elaborando una actividad siguiente, ¿ya? Entonces esa es la manera que nosotros tenemos de ver si el alumno ha utilizado esa información que le dijo el profesor, esa corrección en cuanto a un determinado contenido, y después en el siguiente trabajo nosotros podemos ver si realmente en ese contenido el alumno mejoró, ahora entiende. Entonces ahí vemos, el alumno ahora no ha cometido el mismo error porque ha utilizado el feedback que yo le he dado anteriormente. Entonces ahora ha mejorado, ¿ya? Es muy importante también ver, ¿cierto?, de qué medios nosotros, qué tecnología vamos a utilizar para dar ese feedback. Si realmente la evidencia que yo voy a obtener, por ejemplo, de un trabajo que ha elaborado el estudiante, ya sea cuantitativo o ya sea de tipo formativo, me va a dar luz acerca de en qué estado está el estudiante, de qué manera yo voy a utilizar esa evidencia para poder satisfacer esa necesidad de aprendizaje del estudiante, ¿ya? Muy importante siempre utilizar diferentes fuentes de feedback.
Lo que dice la literatura es que ojalá el feedback no dependa solamente del profesor, enseñemos, capacitemos a los estudiantes para que entre sí se puedan dar feedback, o que utilicemos las redes sociales, Facebook, ¿cierto? Todas las redes sociales que usan mensajería, publicaciones, para obtener feedback de otras personas, no sé, de manera externa o con otros cursos de la universidad, ¿cierto? Enseñar a los estudiantes que no teman a la crítica de sus trabajos, que no personalicen esa crítica y que vean el feedback como algo positivo, que les ayuda a aprender, a construir nuevos aprendizajes y a mejorar, ¿cierto?, lo que están elaborando, sin miedo, sin temor, mostrando, ¿cierto?, lo que han hecho, ¿ya? Y utilizando estas oportunidades que nos dan las tecnologías, las redes sociales, para aumentar, ¿cierto?, ampliar las fuentes de feedback, ¿ya? Entonces, esto, lo que es el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Las tareas estén alineadas, que lo mencionaba anteriormente. Y otro aspecto, otra condición, tiene que ver con la cultura de feedback. Es que es muy importante, ¿cierto?, que los centros educativos en los cuales nosotros estemos trabajando nos ayuden, ¿cierto?, nos apoyen, ¿cierto?, en nuestra docencia, dándole importancia, dándonos tiempo para nosotros crear un feedback, de que haya una cultura de feedback que se comparta a nivel de centro educativo, como una cultura de feedback, pero mucho más amplia, ¿ya? Haciendo participar a las personas que están en la dirección, en la cabeza de los centros educativos, y que le den importancia al feedback a todo nivel, ¿ya? Eso es importante. Se dice también en la literatura, y aquí lo dice, bueno, este autor, de que es muy importante que los profesores se cree como un sentido de pertenencia, o se cuide la relación entre los profesores y los estudiantes, es decir, que no haya tanta rotación de profesores, y que ese profesor que está entregando feedback continuamente a un alumno durante un año, ojalá sea el mismo profesor al siguiente año que siga entregando feedback, quizá en otra asignatura. Es decir, que el alumno cree una relación con ese profesor y vaya acostumbrándose, aceptando, ¿cierto?, creando una relación de cercanía, ¿cierto?, de confianza con ese docente que le está entregando un feedback, siempre y cuando, ¿cierto?, la relación sea positiva, en este caso, y sea provechosa, y fomente, ¿cierto?, o ayuda al estudiante a motivarse y a usar ese feedback que le entrega el profesor. Y es muy importante que los centros docentes también den facilidades al profesor, den tiempo para entregar ese feedback. Muchas veces, y bueno, ideas que da este autor también, es que, por ejemplo, en algunas universidades se ha hecho de que durante una semana, por ejemplo, los profesores solamente imparten clases online, o graban un vídeo, dan la clase online mediante un vídeo, para ocupar ese tiempo que ocuparían en la clase presencial para entregar un feedback detallado durante toda esa semana, ¿ya? Es decir, flexibilizan las universidades la enseñanza, o la manera que tiene el profesor de dar sus clases, para poder ahorrar tiempo y ocupar ese tiempo en entregar un feedback mucho más rico en detalle a los estudiantes. Estas son ideas o experiencias que se entregan acerca de las condiciones que actualmente se consideran para entregar un feedback efectivo, sin dejar de lado, ¿cierto?, esta idea de que el feedback al entregarse debe ser contextualizado y pensando en las necesidades que realmente tienen nuestros estudiantes, ¿ya? Bueno, aquí yo les dejo, al final del PPT les dejo bibliografía actual acerca de la temática, ya que a mí me gusta bastante, y bueno, yo estoy convencida, yo soy docente, y como docente, a pesar de la falta de tiempo, me siento como con la obligación de entregar un feedback detallado, y yo le digo a mis estudiantes, es decir, antes de entregar un trabajo final, que tienen muchos trabajos de investigación, les digo, si tienen dudas, si necesitan que yo les entregue un feedback anticipado, me lo dicen, me escriben, y muchos de ellos aprovechan esa instancia, porque pocos profesores lo hacen dado que no tienen tiempo. Entonces ya, bueno, me arriesgo a que todos me pidan ese feedback, pero muy bien, o sea, yo les digo, yo no les voy a dar la calificación, yo les voy a decir solamente qué deben mejorar, qué pistas, les voy a hacer marcaciones, les voy a dar información, les voy a dar apuntes para que ustedes mejoren lo que están haciendo. Y a veces me piden 2 o 3 feedback antes de la entrega del trabajo final, pero me gusta porque ahí veo si el estudiante va mejorando, va progresando, y me gusta porque yo veo que realmente los estudiantes usan el feedback y por un interés personal,
pero esto se da también por la cercanía, porque a veces los estudiantes no están acostumbrados a la crítica o no tienen confianza en el profesor o temen que el profesor se forme una mala idea producto de todos los errores que cometen. Entonces también hay que trabajar ese lado, ¿cierto? Ese aspecto antes de poder adentrarnos en este camino del feedback, ¿cierto? De la mejora de las prácticas de evaluación. Así es que eso, bueno, espero que me hayan entendido algo, tiendo a hablar muy rápido y bueno, espero que de algo les haya servido lo que les haya compartido en esta instancia. Bueno, eso, no sé si hay preguntas. Sí, sí. Lili, muchas gracias por tus aportaciones. Yo me la disfruté muchísimo. Y recordando sobre todo las experiencias en la UB, ¿no? En la Universidad de Barcelona, las clases con la profe Teresa Mauri, la profesora María José Ochera también, que nos han aportado muchísimo sobre las temáticas de la evaluación del aprendizaje. Tenemos muchas preguntas. Yo apunté aquí varias que tienen que ver con la experiencia no solo de los estudiantes, sino de los profesores también, en el ámbito de nuestra actuación profesional, pues lo que nos han llegado como dudas sobre la evaluación del aprendizaje. E também agradecer a Sidney por las aportações, pela contribuição, Sidney, pelo esforço também em se comunicar em castelhano. Obrigada, Sidney. Eu vou tentar acoplar as perguntas que eu tenho também com as do Sidney, tá certo? Para a gente otimizar o tempo, tá certo, Sidney? Então, Lili, a primeira pergunta é aliás, antes de perguntar, quisiera hacer un pequeño comentario sobre la realidad de Brasil, ¿no? En términos de la evaluación del aprendizaje. En Brasil, si podemos observar la educación básica, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que corresponde a la enseñanza obligatoria, el bachillerato y todo eso, actualmente tenemos una cultura que se vuelve mucho para las pruebas de acceso a la universidad, ¿sí? Las escuelas privadas y las escuelas públicas también, de alguna manera, comparten, ¿no? Esta idea de que la enseñanza básica tiene que preparar los estudiantes para el acceso a la universidad. Y por una parte está muy bien, ¿no? Porque, claro, hay que seguir aprendiendo y tener las herramientas para ello. Pero lo que pasa es que muchas veces la enseñanza se vuelve para una mirada de aprendizaje como si fuera un producto que tú pones, que tú expresas, como si el aprendizaje fuera únicamente un producto que tú expresas escogiendo la alternativa correcta en una prueba objetiva, por ejemplo. Y obviamente que desde la psicología de la educación compreendemos que eso también integra el aprendizaje como constructo, como todo eso. Pero también tenemos esta mirada que tú nos traes hoy, que el aprendizaje no solo es producto, sino es un proceso también, ¿no? E, pois, a primeira pergunta tem que ver um pouco com isso, não? E tem que ver com a pergunta que hizo Sidney também, não? Como podemos, Lili, tu como experta, como podemos fomentar, impulsar uma cultura de avaliação formativa do aprendizagem que não só valora o produto, como que obter uma nota e já está, sabe? Sino como que esta cultura de aprendizagem como processo também, Lili. Como podemos fomentar em nossas culturas? Eu creio que Chile, não sei se é muito diferente de Brasil nesse aspecto, pero como podemos? ¿Qué nos dices? Bueno, ante todo, como muestran estas condiciones, ¿cierto? Nosotros podemos hacer cosas desde nuestro ámbito, desde el círculo que nosotros nos rodea. Lo ideal sería de que todo lo que hagamos como docente encuentre un apoyo, ¿cierto? Desde el centro educativo, pero también que los gobiernos den esta importancia a la retroalimentación y a la evaluación desde el punto de vista formativo. Y no nos volquemos solamente a acreditar cuantitativamente, como pasa ahora en Brasil, con lo que tú me cuentas. En Chile también pasa lo mismo, ¿cierto? En donde los estudiantes más aventajados, producto de que rinden cuantitativamente y tienen los resultados que se esperan,
van a la universidad y los que no quedan ahí, sin ayuda, sin becas, producto de las calificaciones, ¿cierto? Demotivados, con estigmas, porque se etiqueta a la gente. O sea, un alumno que no rinde bien quizás tiene las capacidades, tiene las potencialidades, muchas habilidades que no se ven producto de que nosotros estamos enfocados siempre en las asignaturas más importantes y en evaluar, ¿cierto?, con un producto que en realidad no mide todos los aprendizajes o todas las destrezas, habilidades y competencias que tienen los estudiantes. Es una manera de mirar. Es como si estuviéramos, ¿cierto?, una linterna y solamente miráramos un lado de la persona, una mano solamente, desde un punto de vista, pero en realidad no vemos todas las capacidades o todos los aspectos que tiene la persona que son bastante ricos. Es decir, esto depende, ¿cierto?, de los gobiernos, de esta cultura que tenga el país sobre la evaluación, las administraciones educativas, los gobiernos, ¿cierto?, las políticas educativas. Depende también, o sea, podríamos hacer algo si nuestro centro educativo, por ejemplo, tiene una mirada también mucho más formativa de la evaluación, también se podrían hacer cosas, al menos en nuestro contexto, ¿cierto? Y así pasa, por ejemplo, en Alemania. Yo he vivido en Alemania algunos años y bueno, me he interesado por algunas escuelas innovadoras, ¿ya? Está sucediendo hoy en día que muchas escuelas innovadoras en Europa, son algunas, ¿ya?, que funcionan de tal manera que la evaluación cuantitativa casi no existe. Existe solamente evaluaciones formativas con diarios de, digamos, de proceso de aprendizaje, en donde existen aulas temáticas, en donde el estudiante elige a qué es ir a la sala, al aula de matemática, al aula de ciencia, y decide ya, yo voy el primer mes al aula de ciencia. Y hay diferentes contenidos, repositorios de actividades, y dice, yo voy a trabajar hoy en día con la experimentación de tal cosa. Y en esa mesa de trabajo hay estudiantes también de otros cursos, en donde pueden interactuar, a veces alumnos de otros niveles, en donde el alumno que sabe más y tiene más competencia puede ayudar a ese estudiante a lograr el objetivo, porque trabajan en base a objetivos de aprendizaje. Luego ese estudiante lo que hace, tiene una tutoría con un experto, con la profesora, y va contando lo que ha aprendido, el alumno va anotando todo lo que ha aprendido, es decir, siendo consciente de todo el aprendizaje que está teniendo, y si va, claro, mal encaminado, la tutora, la profesora le va diciendo cómo modificar ese contenido, pero en ningún momento tiene una calificación, una nota, ¿cierto?, que mida ese aprendizaje o que etiquete al aprendizaje en base a si está logrando, ¿cierto?, esos contenidos de aprendizaje o no. Existe, claro, al final una evaluación, pero que sirve como para tener una referencia y que el estudiante decide cuándo rendirla, ¿ya? Es decir, el estudiante decide cuándo quiere saber si realmente ha logrado esos aprendizajes ya de manera cuantitativa para tener una referencia también, porque lo cuantitativo es valioso en el sentido si nos sirve a nosotros para modificar lo que estamos haciendo, para tener como digamos una radiografía de lo que está pasando, pero no como un resultado final, ¿cierto? Para etiquetar al alumno poco menos y para decidir si tiene la oportunidad de seguir estudiando o no, ¿ya? Y lo curioso es que estas escuelas que están funcionando a nivel europeo también están en coherencia, en consonancia con todos los objetivos educativos de la UNESCO, ¿ya? Entonces, estas escuelas, los alumnos se han sometido a las pruebas de evaluación que están estandarizadas en esos países y han rendido muy bien, es decir, no hay diferencia en cuanto a rendimiento de aprendizaje entre estos alumnos que siguen estas escuelas que son mucho más rígidas, medidas cuantitativamente. Tendemos a pensar que estas escuelas son hippie, de que los alumnos no van a lograr los conocimientos, que no van a lograr entrar a la universidad, pero la realidad no es así. Es decir, podemos hacer cosas, podemos modificar nuestras metodologías, diseñar de tal manera de que el alumno disfrute el aprendizaje, que elija cuándo someterse a una evaluación, que sea consciente de su aprendizaje y que reciba las ayudas en el momento en que lo necesite, ¿ya? Dialógicamente, ¿ya? Esto existe, ¿ya? Y se están teniendo buenos resultados y yo creo que esto va a ir cambiando de a poco. Pero depende, ¿cierto?, de que nosotros, en primer lugar, como personas, cambiemos nuestras concepciones, nuestras creencias, porque si no cambian nuestras creencias, no sacamos nada, o sea, no vamos a tener efecto. Y después de que cambiemos nuestras creencias y formemos equipos de trabajo que estén en consonancia, formemos redes de trabajo que estén en consonancia con esta creencia, con este interés por cambiar la evaluación que tenemos hoy en día, ya podemos hacer cosas.
es como un efecto rebote, ¿cierto? Como una cadena que puede ir creciendo, ¿cierto? Yo creo que esa es la manera, o sea, mientras seguir actuando en nuestro campo de acción y de alguna manera ir viendo las oportunidades que tenemos para ir ampliando este cambio de perspectiva, ¿ya? Gracias, Lili, por los comentarios. Y otra cosa que yo te quería preguntar, que tiene que ver exactamente con lo que decías también, ¿no? En continuidad, y un poco con lo que nos decía Sidney aquí en el chat, es lo siguiente. Yo creo, ¿sí? Que la dificultad que hemos tenido con la enseñanza remota pasa también por la desesperación que nos da, no solo por salir de lo presencial para lo mediado por las tecnologías, sino porque, oye, ¿cómo evaluaremos? Porque antes hacíamos una prueba, un examen, ¿sí? Y ahora, ¿cómo voy a hacer el examen? La principal manera de aferir a nota de mi estudiante, não? A maneira que muitas vezes eu confio, quizás a única que creio que é potente, que sirve, que é autêntica, não no sentido socioconstrutivista de autêntico, sino de legítimo, não? Então, é decir, como decimos em Brasil, me rompieron as piernas. Lo que eu tinha, mi carta en la manga, era a prueba e agora que hago com a enseñanza remota, não? Como puedo medir o aprendizagem de mi estudiante se lhe pongo uma prova de conteúdos, pode que a internet está aí, eu não estou allá para ver, se vai copiar e pegar, ok, não? Eu creio que um dos temores da enseñanza remota é esse, a mi mirada profissional e personal também, eu creio que tem que ver por aí. E então, partindo de esta consideração, pues, pergunto, não? Um pouco utilizando a dúvida de Sidney também, e eu creio que por Brasil, não sei se tu poderias falar, pero por Espanha, porque estás em Espanha, por Alemanha, de alguma maneira, porque também estás inteirada do sistema educativo, e eu creio que por Chile também, não? Quisiera perguntar-te se em estes países ou em outros, se é de tu conhecimento, se os governos em Europa, por exemplo, estão oferecendo pautas para a avaliação da aprendizagem no contexto da enseñanza remota. Porque em Brasil, em rigor, nós estamos como que temos a liberdade, por exemplo, na universidade para montar nossas propostas, tanto de enseñança como de avaliação, e quisiera saber nestes outros países se o governo han dado pautas ou se cada centro decide como hace ou como. Sí, la verdad que este tema del confinamiento fue algo que no esperábamos, que nos removió a todos, ¿cierto? Que todos tuvimos que improvisar en cuanto a herramientas, en cuanto a nuestras metodologías de enseñanza, y yo creo que en un principio cada uno hacía lo que podía, lo que conocía, y uno estaba sobreviviendo, ¿cierto? Dando estas clases sin ninguna claridad de cómo esto iba a seguir, ¿ya? En Chile lo que veo es que, claro, hay mucha brecha digital, que yo le llamo. Es decir, hay mucha falta de recursos, personas que no tienen internet, personas que no tienen un computador y que se ven limitados, ¿cierto?, en esta enseñanza remota, que no tienen acceso a lo mínimo, a lo básico, a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿ya? Sí, antes del confinamiento se está dando importancia, bueno, dentro de la educación, a nivel del Ministerio de Educación, a lo que es, a darle importancia a lo que es el feedback. Eso sí, a modo de políticas educativas, se está escribiendo y ya se está haciendo mucho más consciente acerca de la entrega de feedback y el deber que tiene el profesor de entregar este feedback. Se están ofreciendo capacitaciones, también aquí en España, o sea, yo soy profesora, y en España, claro, el tema del feedback y la evaluación está metido en cada reforma educativa, se le da importancia y los profesores reciben capacitación en sus centros educativos. Y en cuanto a las tecnologías de la información y comunicación, bueno, también se hace, pero hay muchos más recursos y mucha capacitación yo veo en los centros privados,
ya en los centros privados porque hay mucho más recursos, mucha facilidad para traer expertos. Entonces también yo veo que hay una brecha digital no solamente en cuanto a materiales, sino también en cuanto a la capacitación de los docentes, ya para poder usar las tecnologías pedagógicamente para poder evaluar y hacer nuestra enseñanza, ¿cierto?, de manera diferente, modificando, ¿cierto?, la manera que nosotros teníamos de evaluar presencialmente. Es decir, yo trabajo en una universidad que funciona netamente online. Bueno, y nosotros, los estudiantes tenían que rendir sus exámenes finales presencialmente, es decir, los alumnos reciben todas las clases mediante una plataforma, chat, me ven a mí por cámara, tienen acceso a las grabaciones de la clase, pero el examen final se rendía presencialmente. Pero con el confinamiento pasa de que la prueba se tenía que rendir online. ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos la seguridad si el estudiante iba a estar con los apuntes, viendo todo el material, o si iba a estar copiando, o si iban a estar pasando las preguntas, porque lo que se hacía eran preguntas test, preguntas de desarrollo, pero tuvimos que cambiar todas las maneras que teníamos tradicionalmente de evaluar presencialmente. Y lo que hicimos, lo que hacemos ahora con todas las pruebas de evaluación, y lo hacemos bueno, en las dos universidades donde trabajo, es cuando yo doy mi clase online, es decir, lo que hago es poner estudios de caso. Es decir, dar oportunidades, situaciones de reflexión, de análisis, para saber si el estudiante realmente maneja la teoría, lo que yo he compartido de índole teórico. El alumno, si se familiariza con ese sistema de evaluación, de análisis de caso, de reflexión, de comparar ideas, por ejemplo, de hacer síntesis de ideas, y el alumno se ve enfrentado a la evaluación de esa manera a la que ya está familiarizado, ¿cierto?, en las clases, o sea, no puede copiar ese estudiante, tiene que aplicar realmente lo que ha aprendido. Es decir, la manera de medir ahora online con esta enseñanza remota es cambiando la manera tradicional que nosotros tenemos de evaluar, de crear actividades, situaciones de evaluación que sean auténticas, porque eso es más rico, es más motivante para el estudiante cuando sabe que lo que está aprendiendo realmente lo va a utilizar cuando se forme como docente. Es decir, lo que hacemos, bueno, como docentes nosotros, trabajamos con profesores de grado de infantil, de primaria, y también hago clases en otra universidad para futuros psicólogos que se van a convertir quizás en asesores educativos. Siempre estudios de caso, situaciones, un vídeo, un caso de una alumna que tiene determinadas problemáticas. ¿Dónde se debería escolarizar? ¿Qué modalidad de escolarización le conviene a esta alumna en base a sus necesidades? ¿Qué opinan ustedes? Según la teoría, ¿qué aspectos podríamos ver en este caso? Es decir, si nosotros damos situaciones desafiantes en donde el alumno tenga que reflexionar, y quizá hay múltiples respuestas para ese caso, en donde el estudiante tiene que dar, ¿cierto?, conocer su postura, pero de manera original, justificando realmente con los aprendizajes que ha obtenido. Esas son maneras ricas, innovadoras, motivantes y útiles, ¿cierto?, de aprender. Y las tecnologías nos pueden ayudar. O sea, ahora es mucho más rico porque podemos utilizar las plataformas compartiendo un vídeo, hablando por chat, viendo a los estudiantes por las cámaras, ¿cierto? Es decir, dependiendo de la plataforma y del apoyo que tengamos tecnológico en los centros educativos donde trabajamos, podemos sacarle un uso bastante rico. Pero yo creo que primero lo fundamental está en cambiar nuestra creencia y en cambiar nuestro sistema de evaluación, que desde ahora todo va a cambiar. O sea, es como que todo se quebró y debemos renovarnos, partir de nuevo y ver esto como una oportunidad también para nosotros, innovar nuestras prácticas y aprender de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Bueno, eso. Sí, Lili, yo me encuentro mucho em tus palavras, sabes? Eu creio que este momento que estamos vivendo é um momento complexo, um momento de restrições sanitárias e tudo isso, pero também eu creio que há que verlo como uma oportunidade de cambio também. Sí. Y yo creo que la verdad es que la enseñanza remota pone a la prueba las prácticas de la presencialidad también, porque, por ejemplo, ahora nos lamentamos por lo remoto, ¿no? Los estudiantes y profesores que trabajan en la presencialidad, pues ahora estamos un poco que sofrendo por lo remoto, porque nos gusta el presencial y tal, pero muitas vezes tratamos e mencionamos a presencialidade como se a enseñança presencial não tinha suas próprias debilidades também.
como se estava tudo muito lindo, tudo muito bueno, e agora que pena por lo remoto. Não, pois então quizás seja o momento de inovar no sentido amplo da palavra, não só de inserir coisas, tecnologias, sino de transformar processos e, sobretudo, transformar a mirada sobre como se evalua os aprendizagens. Eu estou muito otimista nesse sentido também, sabe? Porque eu creio que agora é tempo de volver a mirada para ver que oportunidades se nos abrem também neste momento de crise, digamos assim. Lili, tendo em conta o tempo, não? Que já levamos, pues quisiera preguntarte, hacer uma pergunta, que é uma pergunta, eu creio que muito personal, digamos assim, pero que tem que ver com a temática da avaliação, porque comentário também, não? Todo o modelo que nos has apresentado me parece maravilhoso, não? Eu creio que não hace falta dizer o quanto sou apaixonada por las produções del Grint, a maneira com que ha construído uma mirada teórica, digamos assim, sobre a psicologia da educação e todas as temáticas que involucram a psicologia da educação, sobretudo as que emergem de la nueva ecología del aprendizaje, ¿sí? Pero quando hablamos de la evaluación del aprendizaje, del feedback formativo, tú decías, por ejemplo, ¿no? Que tú te pones al servicio de los estudiantes para que se ponga en contacto contigo si necesita de un feedback antes, anticipado, algo assim. E eu, como boa egressa de Grinch, também lo hago, ¿sí? Sí. E me ha resultado de maravilha, a verdade é essa. Pero, minha pergunta é, Lili, que dificuldades has tenido tu, como docente, em trabalhar esta perspectiva de avaliação, sobretudo formativa, de uma avaliação que, claro, al final, o estudante tem que ter uma nota, porque é a nota que está allá, não? A qualificação. Pero desde esta preocupação com o formativo, uma aprendizagem, uma nota que não só represente um produto, sino um processo bem vivido, digámoslo assim, a lo largo, não, do semestre. Que dificuldades tu has tenido? Porque sabemos que toda esta coisa de feedback leva um tempo também, não? E demanda dos professores, tendo em conta que também temos muitas cargas em algum sentido da palavra, sabe? Muitas coisas que fazer. Então, por exemplo, quando falamos da importância do feedback formativo, eu também compreendo um pouco a los professores que não lo fazem. Muitos não lo fazem porque não sabem a importância, porque han aprendido que a avaliação é um fim e não o meio do processo, sabes? Por crenças, como dizias tu. Pero eu creio também que deve haver aqueles que não podem hacerlo por los tiempos e por tudo isso. Então, assim, eu queria escutar tus dificuldades personais como professora, sabes? As dificuldades, ou se não has também tenido dificuldades, não? ¿Poderias nos comentar algo assim? Sí, o sea, coincido contigo. Yo creo que la única dificultad que he tenido es el tema de tiempo. O sea, es que entregar feedback, yo a veces estoy programada, o sea, tengo mis tareas que tengo que cumplir diariamente en mi calendario, con correcciones en las universidades, y ya me llegan los feedback por el correo, por mensaje. Profesora, por favor, ¿podría corregirme para saber si estoy bien en este punto? No estoy segura, ¿cierto? Si este artículo me sirve o no para hacer el trabajo de investigación, ¿podría leerlo? Tengo dudas respecto a esto. Y yo tiendo a contestar inmediatamente. O sea, el feedback para mí debe ser inmediato, pero yo no quiero anotarlo y dejarlo ahí porque si no mi lista de cosas sigue aumentando. Entonces yo como siempre estoy, como trabajo online, estoy con el móvil o estoy con el computador, yo tiendo a inmediatamente leerlo y entregar la ayuda inmediatamente. Y yo lo que hago es hacerme banco de feedback. Eso me ha ayudado. Como hay problemas de tiempo para entregar un feedback, a veces yo tengo, cuando elaboro una actividad que yo sé, por ejemplo, que la voy a usar en el siguiente curso, lo que me ha ayudado, porque al principio yo entregaba un feedback muy personalizado, o sea, cuando puedo lo hago, pero muy detallado con marcaciones, cada párrafo, dando mensajitos cómo mejorar,
eso lo hice al principio de mi docencia cuando yo ya estaba muy motivada. Pero después yo dije, es que tengo falta de tiempo, tengo que ser efectiva. Y lo que hice fue hacerme bancos de feedback y hacerme un banco, una lista de los errores más típicos que cometen los estudiantes y un posible feedback referido a esos errores. Entonces yo después lo personalizo teniendo esos formatos de feedback ya elaborados. Entonces eso me ha ayudado a ser mucho más efectiva con el tiempo, ¿ya? Eso es algo que a mí me ha ayudado personalmente, pero sí o sí, bueno, ese es un problema que yo tengo y que tengo que de alguna manera ir gestionando por mí misma. El tema, claro, es que implica mucho tiempo dar, o sea, yo ocupo en un trabajo, a veces estoy 20 minutos buscando información para mis estudiantes, tratando de corregir, pero bueno, hasta el momento ha funcionado. Llevo ya 2 años así y me ha funcionado. Hasta el momento, bueno, implicando tiempo personal muchas veces, pero al final, cuando invierto ese tiempo personal, es más grande la satisfacción que yo tengo como profesora que el tiempo que yo gasto. Entonces, no lo veo como algo, como una dificultad que me esté marcando, que esté impidiéndome en este momento cumplir con mi labor como docente. Por el momento no ha pasado. Y ya cuando pase tomaré las medidas pertinentes. Pero cada uno, yo creo que debe, como docente, decidir la manera que entrega este feedback dependiendo de sus necesidades y cómo se siente personalmente, o sea, de sus tiempos. Cada uno se conoce y sabe lo que necesita, los límites, y cada uno debe decidir al respecto. O sea, lo que yo hago no es un modelo a seguir, es en base a lo que yo puedo hacer, y mis tiempos, mis límites, todos somos diferentes, y cada uno debe hacer lo que puede de acuerdo a su situación, ¿ya? A sus necesidades. Pero esa ha sido mi experiencia personal, digamos, ¿ya? Muitas graças, doutora Liliana Moreno. Muito obrigada a todos e a todas que acompanharam essa webinar hoje. Hoje finalizamos a última webinar do nosso primeiro ciclo formativo, mas em breve vamos divulgar a nossa programação do segundo ciclo formativo. Estejam atentos e atentas às nossas redes sociais e aos nossos canais de comunicação. Muito obrigada, Reinaldo, obrigada, Muchas Bruno, pelo gracias. apoio. E Liliana, você quer dizer mais alguma coisa? ¿Quieres decir algo más? Sí, sí, bueno, yo quiero darles las gracias por sus preguntas, por haber participado. Y bueno, ha sido una experiencia muy linda, ha sido como tomarse un cafecito o un tecito, ¿cierto? Bueno, contigo, con las personas que están en la cámara y todas las personas que me imagino están ahí conectadas, escuchando. Así que lo he disfrutado mucho, la verdad. Me ha gustado la experiencia. Así que muchas gracias por la invitación y espero que sigan, mejorando, que sigan con iniciativa para siempre ir avanzando, ¿cierto?, en todo lo que es la evaluación, en todas las circunstancias que estamos viviendo ahora. Así que mucha suerte, sobre todo mucha salud para todos, para ustedes y sus familias. Y muchas gracias por la invitación. Nosotros que te agradecemos, Lili, o tempo, a atenção, a amabilidade, estar com nós, compartilhando o que sabes sobre estas temáticas que, neste momento de ensinança remota, são todavia mais clave. Sempre foram clave, pero agora todavia mais, não por la situação. Muitíssimas graças, Liliana. Muitíssimas graças a todos e a todas. Gracias a Hasta ustedes. la próxima. Hasta la próxima. Adiós.